Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a La Verdad que se desvela. En esta ocasión nos acompaña Kevin Pechenik. Él es un acompañante en la sanación del alma. Un poco el título fue de mi cosecha, pero es que a través de su trabajo y de todas estas verdades y esta información que nos resuena, no solamente ayuda a la gente a sanar físicamente, sino es un trabajo que va más profundo. Mi Kevin, bienvenido a La Verdad que se desvela. Disculpa tanta algarabía en la presentación, pero me nació. No, adelante, adelante. Muchas gracias, mi hermanito. Muchas gracias y mucho gusto. Hola a Encantado. todos. Encantado, mi Kevin, de tenerte aquí en La Verdad que se desvela. Kevin, tu caso en lo personal me llamó muchísimo porque yo siempre he dicho que antes de dar el ejemplo a nivel ejecucional, tú lo tienes que vivir. Exacto. Y tú padecías no quiero llamarlo una enfermedad, es una condición llamada Tourette, el síndrome de Tourette, que yo no sabía que tenía cura, Kevin. Y tú lograste sanarte el Tourette, lo cual me parece increíble y quería tener tu testimonio para que le contaras a la gente. Si tú lograste sanar el Tourette, pues imagínate que no puede sanar uno, ¿no? Cuando tiene la correcta guía del alma. Exactamente, mi hermanito. Bueno, muchas gracias a ti y a todos los que están presentes, escuchando, viendo. Y sí, justamente eso comparto. Siempre digo que si yo lo hice, si yo pude, todos pueden, ¿no? Esa es la idea. Y me elegí de las cosas más fuertes, cosa de que no hubiera excusa, ¿no? Claro, claro. Mi alma eligió un síndrome, nada más ni nada menos, que no es algo orgánico, es algo, ya estamos hablando a nivel neuronal, cerebro, Sí. como para decir, bueno, no hay excusa, ¿no? Nadie me puede, siempre comparto eso, no me digas que no puedes cuando yo pude con lo mío, ¿no? Por supuesto, que no ha de ser nada sencillo, Kevin. Justamente porque clínicamente, me parece, corrígeme si estoy equivocado, no existe, o sea, clínicamente Exacto. cura, ¿no? Exacto, y eso ya ahí se abre un tema enorme, ¿no? Uh-huh. Porque hay que ver desde dónde está planteada la ciencia y bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero sí, clínicamente no existe cura. A mí me fue dicho eso desde cuando me terminan de descubrir, porque fue un proceso muy largo, de muchos años. Fíjate que yo nací en el año 85 en Uruguay, ¿sí? Sí. En aquella época, si hoy en día hay poca información, ahora imagínate en aquella época. Y todavía imagínate en un país de 3 millones de personas, o sea, chiquito, ¿verdad? Entonces, la verdad es que mis padres ni idea tenían. Para ellos y para la gran mayoría de la gente que me rodeaba, era un sinfín de manifestaciones de tic nerviosos. Sí. Imparables. Para ellos era algo, no era un tic o dos, era algo imparable, era todo el tiempo. Pero a medida que fui creciendo, se fueron manifestando todas las otras cosas que componen el síndrome de Tourette, como lo es la acropolalia, que es lo que lo hace famoso, ¿no? El insulto. Y después ya se me descubrió también epilepsia, trastorno obsesivo compulsivo, TOC, bueno, un montón de cuestiones, clínicamente hablando, que hacían muy complejo el diagnóstico. Pero cuando me terminan vamos a decirlo así, de diagnosticar o de decir esto es lo que existe, comienza todo este sinfín de cosas vas a tener que tomar toda la vida pastillas, ir a terapia, no hay cura, esto es así, es como cualquier otro síndrome, ¿no? No, es tremendo. Y perdón por no reparar en explicarle a la gente que no sepa qué es el síndrome de Tourette, pero tú lo hiciste muy bien, Kevin. Yo platico contigo, yo veo tus videos y ni por acá me pasaba que tenías ese síndrome, porque la gente que lo tiene no puede ser tan fluido como tú, no puede hablar ni expresarse sin tener tics o esta verborrea y gritos y groserías, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó? ¿Qué hiciste, cabrón? Yo me golpeaba, o sea, si me apoyaba así con la silla, tenía que con el otro brazo apoyarme más fuerte y golpearme, ya era una cosa fuerte. Si me apoyaba así con la cabeza, tenía que ir del otro lado del pack y golpearme también. Entonces era algo ya fuerte. Me acuerdo que me arrodillaba contra el piso, como de golpe, ¿no? Saltaba y me golpeaba las piernas en la parte de atrás, en la cola, ¿no? O me golpeaba las rodillas contra el abdomen, o sea, era algo fuerte de ver. Sí. Aparte de todo lo que
comprendía el doblarme ¿no? Sí, sí, es una historia bien bonita, que en realidad la idea es lo que dijiste al principio, es compartir a la gente que si yo pude, todos pueden, ¿no? Si yo pude con un síndrome, quién no va a poder con cualquier cosa que sea biológico u orgánica, ¿no? Sí. Obviamente, detrás de todo esto hay un campo que iremos desarrollando ahorita, pero la idea principal es esa. Y yo siempre digo, si tú te cortas, te haces un corte aquí en la mano y tú no haces nada, dejas tu piel así como está, tu cuerpo, tus células, ¿sí?, se van a sanar por sí mismas. Bien, quiere decir que esto no es esoterismo, esto no es espiritualismo, esto no es milagro, que así nos enseñaron. Es natural y es biológico, es orgánico, que nosotros nos sanamos a nosotros mismos. Lo que ocurre es que nos desnaturalizaron, nos alejaron de ahí, que eso es otro tema. Claro. Bien, pero volver a esta naturaleza y entender que nosotros nos podemos sanar a nosotros mismos no es un acto milagroso, es un acto biológico. Claro. Es algo natural de lo que somos, ¿no? Y bueno, ya a otros niveles, que también podemos hablar en algún momento, pero ya a niveles almísticos y demás, bueno, después fui entendiendo a medida que fui explorándome, que mi alma obviamente vino a este plano físico eligiéndose tal cruz, sí, como para mostrarle al mundo que se puede, ¿no? ¿Qué pasa, Kevin, en tu vida cuando tienes este síndrome a tope, que ya inclusive tenía manifestaciones físicas violentas hacia tu persona, que te vienen diciendo toda la vida que no se arregla, que tienes que medicarte? ¿Qué pasa en ti que dices, cómo es ese punto de inflexión de Kevin en donde dice, me voy a sanar? ¿O qué pasó en tu cabeza que empezó este proceso de sanación? Bien, sí, esto es un cuento un poco más abierto, más largo, ¿no? Yo vengo de un padre que es bastante conocido en Uruguay como astrólogo, ¿bien? Pero más allá de eso hace un montón de técnicas, un montón de cuestiones que van hacia este punto, ¿sí? Vamos a llamarle de la conciencia, ¿bien? Y a su vez vengo de una madre que, si bien no está metida en este rubro como tal, siempre acompañó en aquel momento a mi padre con todo esto, lo apoyaba mucho, ¿verdad? Y yo desde bien pequeño, obviamente física y orgánicamente, no solo era lo que me hacían notar los demás, sino que yo me daba cuenta que yo tenía movimientos físicos muy distintos al resto, ¿no? Y desde muy pequeño empecé y no podía, eran involuntarios, no podía pararlos, ¿no? Entonces, tenía una impronta que ya venía como dije, ¿no?, almística, venía de otro lado. Yo hasta ahí en ese entonces no me daba cuenta. Pero lo que mi padre y mi madre me fueron inculcando de pequeño, a nivel conciencia, me hacía mirar, o siempre fui un niño que desde sus primeros pasos miró más para adentro que para afuera. Y eso para mí es una clave. Claro. ¿Sí? Entonces yo no solamente era la parte física o lo que sucedía, sino que además se manifestaba más allá de lo que físicamente se veía de afuera, distinto. Yo también yo veía que lo mío miraba más para adentro que para afuera, ¿no? Sí. La sensibilidad que yo tenía era muy distinta al resto. Okay. Cuando mucha gente le gustaba más hacer cosas para que se vea de afuera, yo hacía más cosas que se veían, que fueran hacia adentro, ¿no? Sí. Entonces, todo eso que me fue inculcando, que me fue inculcado un poco desde pequeño, me llevó a que cuando empieza la manifestación nerviosa a tope, que fue principalmente, fue muy categórica ya en la adolescencia, cuando uno se empieza a desarrollar, empieza a salir todo esto mucho más grande, ¿no? Claro. Me lleva en ese punto a decir, bueno, aquí hay algo que yo tengo que aprender, y ese fue el punto de inflexión. Cuando a mí me empiezan a decir, mira, fíjate que tú tienes, no se descubría que era Tourette todavía, bien, pero me decían, indudablemente tú tienes un síndrome, tú tienes que atender esto con neurólogos, bla, 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 bla. Ahí empiezo si yo tengo algo dentro de mí, que ya me doy cuenta que lo tengo, esto es el camino a mirarme, no hay otra. O sea, para mí el Tourette fue la alarma, el llamado de atención
que me dijo, mira adentro, hay una información, tú eres algo que todavía no conoces. Y si tú a través del Tourette te observas, puta, saldrá esto a la luz y obviamente tú cambiarás lo que eres. Entonces, la clave fue entre la educación que me dieron de pequeño, obviamente la impronta que ella traía, y el diagnóstico mismo, ¿no? Fue decir, bueno, o mirás para adentro o mirás para adentro, porque no te queda. Si mirás para afuera no hay solución. Claro, claro, claro. ¿Eh? Y cómo, ahorita no tienes el menor, o sea, desde que tú lograste hacer ese trabajo contigo, se fue por completo, ¿no? ¿Te quedó algo? Porque no se nota nada. No se nota nada. De hecho, la gente que me conoce ahora o en las redes sociales, a veces me habla de las enfermedades y es como que, wow, no, esto no sé si es real, ¿no? Uh-huh. Y les digo, wow, ¿cómo se nota que no conoces mi historia y que me ves en un video y no te das cuenta? Claro. ¿No? Pero no, fue gradual, no fue de la noche a la mañana, obviamente. Sí. Bien, porque conocerse a uno mismo, que ahorita vamos a hablar de eso, sí. Es un proceso muy grande, bien. Pero sí, podría decir que hoy en día ya no, creo que lo que va de video no se nota nada, ¿no? Nada. Ni en este video ni en todos los que yo vi de ti. Si me dices que tuviste eso, no te creo. Sí, literal. Mi familia me dice, deberías hacer un video con tu historia para que la gente lo vea y pongamos todos los videos que tenemos tuyos, ¿no? Claro. Pero ya no es necesario, ya lo trascendiste. Y justamente, justamente fue ir adentro, ir dentro de ti y empezar ese... No sé qué fue, Kevin, fue una autoobservación, fue una autocomprensión. Me imagino que fue una serie de situaciones las que te llevaron a este esclarecimiento. Sí, lo primero que llega a mí es la biodescodificación, que es un análisis, una herramienta muy linda. Y desde ahí empiezo a entender que lo mío, si yo había nacido así, esto venía de más atrás. ¿Sí? No es como de repente, no sé, voy a inventar un cáncer, que tú de repente no naciste con él, pero tenés 40 años y te lo diagnostican o empiezas a, ¿no? Entonces, yo nací así. Sí. Bien. Yo desde muy pequeño empiezo a manifestar. Mi madre me cuenta que desde 2 años y pico, 3 años, yo ya se me veían manifestaciones nerviosas, imagínate, ¿no? Entonces, lo primero es, llega a mí esto y empiezo a observar desde más atrás que yo. Claro, cuando vos mirás mi historia y ves que vengo de raza judía, aunque yo no tengo religión, ¿sí? Bueno, mi abuelo escapado de Polonia, la época de Hitler, etcétera, empezás a ver un montón de cuestiones que hacen a la agresión, a la autoagresión, ¿sí? Uh-huh. Y los empezás a ver más allá del útero materno, estamos hablando de abuelos, bisabuelos, yo en el holocausto judío, uh-huh. etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a observar la información, te empiezas a dar cuenta por qué viene en este árbol genealógico, digamos, un ser con cierta información sobrecargada para que a través de la autoobservación se libere. O sea, básicamente yo soy un cúmulo de toda la información de mi familia que fue quedando guardada, de todos los sufrimientos que se fueron guardando y explotaron en una persona que era yo. ¿No? Claro. Entonces, sí, el punto clave, Piero, y esto es importantísimo para las personas, y no solo esto va hacia la enfermedad como tal y como la conocemos, que en realidad también predico que la enfermedad no es como tal una enfermedad, ¿sí? Es información. Lo que ocurre es que nosotros no sabemos ver el cuerpo como información, ¿no? Pero más allá de eso, esto va hacia todo. Cualquier problemática, cualquier situación en esta vida que tú tengas que altere lo que tú eres, básicamente lo que se está abriendo una posibilidad para que te mires. Y tú no vas a trascender nada en esta vida física si no te observas en tu interior, porque básicamente ¿a qué vinimos a esta vida física? A experimentar lo que somos, este juego de la Matrix y... Claro. ¿No? Claro. Entonces, si tú vienes a experimentar, tu alma vino a experimentar este juego, y tú lo que menos haces es observarte. Uh-huh. Claro. No estás jugando. No estás jugando.
el juego. Claro, claro. Y una manera de aprender a jugar es este autorreconocimiento para liberar Exacto. cualquier cosa que te limite. Lo que sea, hermano. Ujú. Lo que sea. Digo, yo toco el punto más fuerte, Sí, que físicamente hablando, en este planito chiquito, ¿sí? De la materia, puede llegar a ser una enfermedad. Pero en planos, podemos hablar de otras cosas también. Al final del día todo se representa en este plano físico chico, que es la materia. Cualquier representación problemática, la materia conflictiva o de enfermedad, no hay transformación si no hay una autoobservación, si no hay un conocimiento propio. claro, claro. ¿Y cómo empezaría, Kevin, esta autoobservación? Parece literal mi pregunta, pero a veces las Sí. cosas más sencillas son complicadas de ver. ¿Cómo comenzaría este proceso? Porque todos tenemos algo, ¿eh? Ya sea físico, ya sea emocional, ya sea mental. Entonces, cada Si no, quien no sabrá. tendríamos. Claro, claro, porque son esos retos que nos hacen empezar a desenredar Exacto. a generar esta automaestría. Pero ¿cómo comienza el proceso, Kevin, de esta observación o sanación, si así lo quieres ver? Mira, obviamente hay toda una impronta almística, Ujú. que eso lo voy a dejar un poco de lado, porque es algo a lo que yo vine. Yo me fui encontrando con eso a medida que fui empezando a recorrer, dije, wow, ¿no? A esto vine. Sí, Bien, pero más allá de toda esa impronta que cada quien tiene que encontrar, ¿sí? Y es parte del camino de cada uno, bien, más allá de eso, eh, el camino comienza cuando hay algo en tu vida que te lleva a tope, sí. ¿A tocar fondo, ¿bien? dices? A tocar fondo o a chocar con pared, Ok, claro. ¿bien? Cuando tú pasas en tu vida, y ahí es donde decías tú, a todos nos toca algo, porque en toda la vida humana siempre llega a un punto en donde empieza el dolor. Ujú, Y si el dolor no es observado, llega el sufrimiento, ¿no? O ujú, la creación del sufrimiento. ujú. Entonces, cuando empieza el dolor, es un llamado de atención, Sí, porque para que duela hay información que no estás entendiendo, sí. ¿sí? Por ahí decía Yeshua, Sananda, Jesús, Ujú. el ser humano no aprende por amor, aprende por dolor. Aquí venimos a aprender de esto, ¿no? Si Sí, tú lo miras desde que comenzamos la vida, un niño cuando cae y tropieza, aprende a caminar. claro. Cuando tú te cortas o te pinchas con un cuchillo, aprendes lo que es el cuchillo. Cuando tú metes los dedos en el enchufe, aprendes lo que es la electricidad. Y así vamos experimentando la vida física, ¿no? Correcto. Entonces, cualquier persona que esté escuchando, que esté en cualquier punto límite de empezando a sufrir, o ya entrar en el dolor, lo que se le está el llamado de atención es obsérvate. ¿Cómo empieza la observación? Y es bastante simple. Parece compleja, pero en realidad es muy simple, porque en lo simple está la vida, ¿no? Si tú no tienes la capacidad de observar lo más próximo que tienes, que son tus pensamientos y tus emociones, que dicho sea de paso son creaciones cognitivas individuales, dicho de otra forma son inventos de tu cerebro, Sí, sí, sí. ¿bien? Si tú no tienes la capacidad de observar lo más próximo que tienes, no podemos seguir. Claro, Ahí empieza. claro. Entonces, el primer clic que un ser humano tiene que hacer es, primero tiene que saber, por default, como decimos acá en México, ¿no? Por default tenemos que saber que si hay un conflicto en mi vida, yo no voy a poder trascender, transformar ese conflicto en mi vida si yo sigo mirando afuera, Ujú. culpando a los demás o culpando al presidente, aunque sea, ¿sí? Claro, claro. Cuando yo miro afuera, básicamente lo que debería de cambiar sería el afuera y no yo. Por lo Ujú, tanto, yo no tengo ningún poder sobre mí. Y el poder que tengo lo estoy regalando afuera. ujú. Entonces, lo primero que por default tenemos que saber es que siempre que el que vive algo o al que le duele es a mí, el problema está dentro de mí. Sí, Bien, la solución también está dentro de mí. ¿Cuándo? Cuando empiezo a observar cada emoción y cada pensamiento con el cual yo interpreto cada instante de mi vida. Mira qué maravilloso. Porque básicamente nosotros cada paso que damos, cada instante que estamos viviendo, lo estamos definiendo a través de nuestros pensamientos y emociones, sí. que solamente son conectores a la vida, más no son la vida misma. Entonces, yo no empiezo a observar el conector o el prisma a través del cual miro la vida, pensamientos y emociones,
que es lo básico, no me puedo, no, ese es el primer paso, no puedo trascender de ahí. Bien, yo veo mucha gente hoy que quiere aprender como a niveles esotéricos cosas muy elevadas, ¿no? Quiere conectarse, quiere meditar y quiere wow, y ni siquiera saben ni lo que piensan, ni pueden conectar con una emoción, y tampoco saben la raíz ni de ese pensamiento ni de esa emoción. ¿Bien? Entonces lo primero que tenemos que entender es eso. El primer paso es, todo está dentro, nada está afuera. Sí. El mundo es una creación holográfica de mi propia mente. Bien, vamos a mirar adentro. Cuando miro adentro, ¿qué es el primer paso que me encuentro? El primero, emociones y pensamientos. A ver, si ya entendí que ninguna de estas emociones y ninguno de estos pensamientos que yo tengo son la vida misma, son universales, son simplemente individuales, son interpretaciones que yo traigo, vamos a mirar esas interpretaciones, porque al mirarlo, empiezo a mirar la información que yo traigo y por lo tanto la información que yo soy. Luego me tengo que deshacer de esa información, ¿no? Sí, sí. Entonces, el primer paso es ese. Son nuestros, Kevin, aunque sean de manera individual, esos pensamientos y esas emociones que además juzgan, porque es así. Exacto. Es un juicio así. Puede ser bueno, puede ser malo, pero es un juicio. ¿Son nuestras? ¿Son nuestras o forman parte de un inconsciente colectivo en donde tienes que reconocer que eso no es tuyo? La segunda, me quedé. La segunda. Son parte de un inconsciente colectivo, humano, donde hay muchísima información, inclusive mucha información creada casi hasta por gusto, ¿bien? El cual, pero el primer punto es observarla dentro de mí. Sí. Al observarla dentro de mí, me puedo dar cuenta que es parte de un inconsciente colectivo, como bien dijiste, Piero, y al darme cuenta que es parte de un inconsciente colectivo, y dentro de ese inconsciente colectivo también está mi árbol genealógico, están todos mis ancestros, puedo empezar a dejarlo. ¿Por qué? Y acá hay una clave bien interesante, qué buena pregunta, qué buena consigna, hermano. Si yo vivo la vida, mi vida, a través de la información que otros me dieron o que traigo a través de otros, ¿tú crees que yo estoy viviendo mi propia vida? ¿Estoy viviendo a través de mi esencia? Claro que no. Entonces, así sea inconsciente colectivo, si yo uso esa información, no estoy viviendo a través de mí. Claro. Yo siempre digo esto, el universo no gasta energía por gastar. Sí. Para el universo sería mucho más fácil que fuera una sola persona, no que fueran 3 o 4 repitiendo la misma emoción o el mismo tipo de pensamiento. Claro. Pero ahí tenemos la famosa masa crítica, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a la gente, ¿tú crees que repitiendo las emociones o los pensamientos que te fueron educados, no solamente de tu árbol genealógico, tus padres, sino también de toda una humanidad y de toda una cultura, ¿tú crees que tú estás viviendo tu vida? El universo vino o se está expresando a través de ti y tú lo que menos estás haciendo es expresarte a través de lo que tú eres. Tú estás repitiendo lo que otro es. Claro. No tiene sentido. Y de alguna manera siempre tratamos de justificar nuestra reacción. Exacto. ¿Ahí es correcto reaccionar, Kevin? ¿O es correcto? Muchas veces no podemos observarnos porque reaccionamos antes. Exacto. La práctica que deberíamos de tener es observarnos antes de reaccionar para que no hagamos la reacción automática, o tampoco hay que reprimir la reacción. Las dos juntas. ¿A qué voy? Yo siempre digo que todo lo que está sucediendo en la vida es maravilloso, es información. Si no, no existiría. Yo puedo usar el diario del lunes, que sería ya reaccioné, ¿sí? Para conocerme, como puedo hacer el proceso y llegar al punto anterior a reaccionar. Pudiéramos decir, por poner una palabra, y no me gustan mucho los conceptos, pudiéramos decir que el ideal, digo pudiéramos decir porque el ideal no existe, ¿bien? Pero pudiéramos decir que el ideal es observarnos antes. Porque si me libero de mis creencias, las creencias son pensamientos y emociones, ahora entramos ahí, yo podré, lo que sale de mí ante cualquier situación es yo mismo, no mis creencias, pensamientos y emociones.
Pero hay muchas veces, o la gran mayoría de las veces, en la gran mayoría de los seres humanos todavía ese proceso no existe. Hoy en día en mí sí existe, pero entiendo que en muchos hermanos todavía no, están en ese camino. Entonces se vale tomar la reacción que tuviste como información. Ok, ok. Ya sea antes o ya sea después. ¿Sí? Todo lo que está ocurriendo en tu vida está ocurriendo para que tú lo veas, Claro, básicamente. claro, y además luego sucede sin que lo veas. Y eres tú el que lo está Exactamente. emitiendo y no lo ves, ¿no? Exactamente. Bueno, yo te puedo decir que yo creo que soy máster en eso porque yo tenía tics involuntarios. Justo te iba a decir eso, claro, Entonces, yo soy el rey de los que actuaban o accionaban su cuerpo biológicamente sin querer hacerlo. claro, claro. ¿Me explico? Entonces, imagínate lo que a mí me implicó de atención plena, ¿no? Sí, 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 Estar sí. totalmente en cada movimiento que yo tenía orgánico, físico, estar atento a Claro, lo que estaba sintiendo, claro, claro, claro. ¿no? Entonces, ¿tenías un movimiento o tenías una verbalización y la Todo junto. observabas para ver de dónde venía o darle una interpretación? Sí, todo junto. Qué abrumador, Kevin. O sea, te admiro, Yo hermano, no ¿eh? podía, hermano, para que tengas una idea, yo agarraba un libro, yo agarraba esto así, y yo empezaba a leer acá arriba, y no llegaba ni al tercer o cuarto párrafo, ¿sí? O capaz que me fui mucho, tercera o cuarta oración, y yo ya empezaba a tener manifestaciones nerviosas. Significa que eso me desatendía de lo que yo estaba, donde estaba poniendo mi energía, y yo tenía que volver a leer. O sea, Sí, sí, imagínate sí. lo que era para mí leer una hoja, Claro, claro. No, ¿no? dificilísimo, güey. Es dificilísimo. Entonces, para mí fue un proceso bien, bien bonito que hoy lo comparto, que es, bueno, la atención plena o el mindfulness nos enseña mucho esto, ¿no? Que es el estar presente. Estar presente no es que seas tú juzgando la situación. Ujú. Estar presente es ser observador de ti mismo. ¿Cómo me hago observador de mí mismo? Volvemos a lo que dije hoy. Ante cada circunstancia que yo vivo, ante cada situación, ante cada instante de vida dado, tiene que haber un espacio en el cual yo me observe despersonalizándome, obviamente, de mí mismo, ¿no? Ujú. Si yo tengo la capacidad de ver lo que estoy pensando sin creerme el pensamiento, de ver lo que estoy, de ver la emoción que estoy sintiendo sin creerme o actuarla, yo estoy en modo observador. Ahí empieza el aprendizaje. ¿Me explico? Claro, claro. Cuando yo no estoy en ese punto, lo que estoy es siendo un actor de mi emoción o de mi pensamiento. Matrix pura. Y ahí están las creencias. Estamos gobernados por creencias, ¿no? Claro. Yo empecé a darme cuenta, Piero, si puedo abrir un poco más esto. Sí, sí, por favor. Yo me empecé a dar cuenta de algo, y esto para mí fue maravilloso. Yo miraba el universo, yo tenía 8 años, menos creo, 7, 8 años, y yo ya sabía quién era Buda, quién era Jesús, yo tenía libros, mi padre me regalaba los libros, yo se los pedía y él me los regalaba. Imagínate lo que era para mí el proceso interno, ¿no? Yo ya tenía todo eso, esa impronta. Eh, Me atraía mucho la ropa que usaban, tenía una conexión desde otro lado, ¿no? Ujú, ujú. Para mí, la observación del universo mismo, por así decirlo, era algo natural. Entonces yo miraba el universo y yo miraba, no sé, el pasto crecer, un árbol, estamos yendo a lo más básico de la Matrix o de la materia, Ujú. ¿sí? Taoísmo puro, y yo me daba cuenta que el universo no se juzga a sí mismo, el universo sale, ¿sí? Una hoja de un árbol no está mirando cómo sale la otra, que vendría a ser como su hermana, para ver si trae más verde o menos verde, o es más grande o es más chica. Claro. Bien. Y yo observaba y decía, ¿por qué el ser humano se juzga a sí mismo si la naturaleza no lo hace? El universo no lo hace. El Sí. universo es. Y yo decía, wow. Yo tenía un montón de médicos atrás, Ujú. básicamente juzgándome. Claro, claro. Ni se diga mi propia familia, mis amigos, bueno, un montón de gente, ¿no?
Y yo me empecé a dar cuenta de eso. Cuando yo nací, cuando Kevin nació, Kevin era Kevin. Kevin no tenía el registro, fíjate, para decir estoy enfermo. ¿Cuándo vino el estoy enfermo o tienes un síndrome? Educación. Te lo tienen que decir. Es como si tú nacieras, no sé, sin este brazo. Tú naces así. Cuando tú naces así, esta es la totalidad de tu cuerpo. Nacer así es la totalidad de tu cuerpo. Claro, claro. ¿Me explico? Sí. Recién cuando tú ves a otro o te lo enseñan, es cuando ves la otra parte que trae el otro y tú no, y ahí empieza la comparación. Ego. ¿Bien? Pero cuando tú naces, tú eres tú. Sí. Un león cuando nace no está viendo a su hermano a ver cómo nace la melena de su hermano y para criticarla. No. ¿Me explico? Entonces, de ahí empezó mi tema. Y yo me miraba y decía, wow, no puede ser que... A ver, yo soy parte de este universo, multiverso. ¿Bien? Y el universo es perfecto. Miramos cómo funciona la naturaleza y es perfecto. ¿Bien? No puede ser que yo, que soy parte de, sea imperfecto. Que es la vieja escuela de la enfermedad, ¿no? Como la imperfección, el dolor, lo que está mal. Si estás enfermo, hay algo que está mal, hay que quitarlo. Hay que quitar la enfermedad, está mal. Tenemos esa consigna, ¿no? Sí. Hay una imperfección, ahí hay una disfunción, de hecho está en la definición, ¿sí? De enfermedad. Es una disfunción orgánica. ¿Bien? Y yo empecé a darme cuenta que, ¿y si no es real que hay disfunción? Porque tú naces total, tal y como eres. Entonces empecé a observar y ahí empezó mi camino. Y me empecé a dar cuenta de un montón de cosas que son otro tipo de temas, ¿no? Como por ejemplo, la gravedad solo es medida si hay materia, si hay átomo o partícula. Si no la hay, la gravedad es solo una posibilidad. Otra posibilidad es que no la haya. O sea, la gravedad no es una realidad, es una posibilidad. Entonces yo empecé a decir, bien, ¿qué pasa si la ciencia hasta el día de hoy, qué es lo que nos ocurre hoy? La ciencia hasta el día de hoy sabe esto, ¿verdad? Esto del cerebro. ¿Qué ocurre si nosotros miramos para atrás, no sé, miramos al año 1500, hoy miramos y decimos, lo del 1500 no sabían nada, estaban equivocados. ¿Qué crees que van a decir los del año 3000? De los del 2023. Lo mismo. Bien, entonces, hasta donde hoy sabe la ciencia del cerebro, neurotransmisores, bla, 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 dicen que yo tengo unos neurotransmisores saliditos de acá. Están fuera de lo que hasta hoy la ciencia establece. Pero ¿qué ocurre si esto mañana resulta que cuando aprendamos más del cerebro, mucho más del cerebro humano, ¿bien? Y de la biología humana, pues sabemos muy poco todavía, sí, y abramos este paradigma o esta información, nos empezamos a dar cuenta que aquello que en el año, no sé, 2023 decían que era un síndrome, no lo es. Es una condicionante almística de otro plano. ¿Me explico? Y ahí empecé a decir, wow, fíjate lo que estamos sujetos a las creencias de lo que nos educan, lo que nos dicen. Claro. Y creencia tras creencia tras creencia, ¿no? Y vamos reafirmando esas creencias. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta de eso, me empiezo a investigar a mí mismo y acá viene algo bien clave. Siempre el proceso interno, sin juzgarme, aceptando lo que soy. Cuando un ser humano tiene la capacidad de aceptar la vida tal y como está, aprende. Cuando se resiste a la vida tal y como está, sufre. El sufrimiento es un gesto de resistencia. Sí, sí. Claro. Entonces, yo dejé de resistirme, porque es que todo el mundo me decía, inclusive mis padres, yo iba a terapias, ¿para qué? Para resistirme a lo que tenía. Claro. Hay que quitar esto está mal. ¿Me explico? Cuando yo dejé de hacer todo ese proceso que me llevó hasta los 25 años casi, wow, mi vida empezó a cambiar. La información empezó a salir. O bueno, siempre estuvo ahí, la empecé a ver. Okay. Y al verla la empecé a usar. Empezando, como dije, cada pensamiento y cada emoción. Imagínate, tenía un tic nervioso o un gesto epiléptico cada 10 segundos. Imagínate la observación que tuve que hacer. Tremenda. Sí. Bien. Entonces, lo que yo le digo siempre a la gente es, primero que nada, empieza a aceptar la vida tal y como es, porque tú no sufres
por la vida. Nosotros no sufrimos por el exterior, por cómo está hecha la Matrix. Fíjate qué interesante. Nosotros sufrimos por lo que nuestra mente interpreta de la Matrix. Claro. Creencias. Claro. ¿Cómo me salgo de esa Matrix y de ese sufrimiento que yo creo que vivo? No matando la Matrix, acabando la Matrix, no. Silenciando mi mente. O sea, con mi mente entro a la Matrix y con mi mente salgo a la Matrix. Mira qué interesante, todo es un proceso interior. ¿Me explico? Entonces, ahí empieza, cuando tú empiezas a mirar desde dónde piensas y desde dónde sientes tal emoción o tal otra, tal emoción, ahí empiezas a darte cuenta de lo que eres. Y al darte cuenta de lo que eres, lo puedes dejar. Es como una playera. ¿No? Yo me puedo sacar la playera que me puse, no la que está en mi armario. No eres la playera. No eres la playera, eres Kevin. Exactamente. Pero para darme cuenta o para quitármela, primero me la tengo que poner y decir, no va, eso es conciencia. Quito, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, mira, es imposible que alguien te pueda enseñar el amor que eres, porque es como buscar el sol no se busca, el sol siempre está, ¿no? Lo único que alguien te puede enseñar es a salirte de abajo del techo por el cual no puedes ver el sol. Correcto. Pero el sol siempre está ahí. O sea que nosotros los humanos somos esta información que lo hemos traducido en palabra de amor, que los humanos somos amor o que somos existencia, eso siempre está ahí. Lo que ocurre es que no lo vemos. ¿Por qué? Porque creemos, no vemos. Claro, creemos. Claro. Y al creer empieza la enfermedad. Es interesantísimo cómo lo explicas, Kevin. Es tremendo porque yo siempre he pensado que no es que tengas que depender de un tercero para sanar, te vas a sanar Exacto. tú. Pero, por ejemplo, en esta alegoría que pintaste, yo me imaginé a esas personas que están de cara a la pared, cuando detrás de ellas está el sol y hay un techo. Entonces, tú lo que haces es tratar de que la persona entienda que tiene que darse vuelta, dar 2 pasos, salir del techo y poner su vista hacia el sol. Y eso justamente es lo que me parece correcto, un acompañante en tu propio observarte para que tú sanes lo que necesitas sanar. Y aquí no nada más, como lo dijimos antes o lo referimos antes, hablamos de salud física, ¿no? Aquí hablamos de carencia, de desamor, o sea, de relaciones, de traumas, de todo lo que puede pasar. Ahora, este tema en particular se presta mucho a muchas interpretaciones, pero teniendo una persona que logró autosanarse mediante su propia observación, tenemos muchas respuestas, porque yo te aseguro a que hay gente que tiene teorías, ¿no? Que podrían ser posibles, sí. Podrían ser reales, depende. Claro. Entonces, aquí, Kevin, por ejemplo, está la teoría médica que te dice, pastillas toda tu vida, no vas a salir de ahí. Está la teoría un poco más allá de, quizá traes demonios, hay que exorcizarlos, ¿no? Exacto. Y está la teoría de yo decido, ¿no? Que fue finalmente lo que tú tuviste el valor aquí lo que quiero remarcar es que hubo un trabajo interno tuyo que nadie pudo hacer más que tú. Y ese es el mensaje que queremos dar. Exactamente, el mensaje es ese. Tú eres tu propio sanador y el milagro, si queremos poner la palabra milagro, es que tú logres darte cuenta de eso. Al darte cuenta de eso, tu vida cambia. Total. Pasas a jugar este juego, literal, a jugarlo y a divertirte. Claro. No a sufrirlo. Yo hace mucho rato, mucho tiempo, y vivo en la misma vida que todos. Pagando las cuentas como pagan todos, viviendo, conectándome contigo, pagando un internet para hablar contigo. Vivo el mismo mundo en el que vivimos todos. Soy padre. Entonces, entiendo lo que pasa en la gente, pero hay una diferencia entre vivir eso, sufriéndolo, y entre jugar ese juego y saberlo jugar y divertirte. No existe sufrimiento. Básicamente, el sufrimiento es una creación mental, ¿no?
Uh-huh. Entonces, pero que veamos eso es nuestro propio milagro, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es eso, es liberar, entre comillas, es llevar a que la gente se dé cuenta del poder interno que tiene, de lo que es, de que es Dios en sí mismo. El universo eres tú, sí, dentro de un cuerpo, de un envase. Si tú logras ver eso, para ver eso hay un montón de pasitos, empiezas a disfrutar esta vida, vas a seguir acá, por algo estás aquí, ¿verdad? Claro. Pero bueno, también siempre remarco eso, hermano. Yo tengo, no sé, 5 o 6 títulos y nunca hablo de mis títulos. ¿Por qué? Porque lo que dijiste recién, yo no hablo desde el título, hablo desde la experiencia. Uh-huh. Se predica con el ejemplo, no con palabras, ¿no? 100%. Yo no leo libros para compartir lo que comparto, sale de mi interior. Claro. ¿Me explico? Sí. De eso se trata, ese es el mensaje, ¿no? Es que has dado en el clavo de muchas cosas, mi Kevin, porque hay muchísima gente, sobre todo, que ya está en este camino, llamémosle, no quiero hacer New Agers, sí, comentarios New Agers, pero que ya está en este camino del despertar de conciencia, la espiritualidad, y muchos están contrariados por esta sinapsis constante de información, a veces falsa, a veces verdadera, en donde mucha gente expresa, yo ya no quiero estar aquí. Yo ya quiero trascender, yo quiero irme a otra dimensión, yo me quiero morir para despertar en las Pléyades. Pero el gran problema es justamente ese. Y si no lo vemos, no estamos aprendiendo. Es lo que tú dijiste. No se trata de escaparnos de esta Matrix. Se trata de aprender a jugar en ella. Porque si aprendemos a jugar en ella, voy a recitar algo bíblico. Entonces descubrimos el cielo en la tierra, ¿no? Exactamente. Que no es recitar algo bíblico, es algo real, hermano. Claro. Sí, yo soy el menos bíblico de todos, ¿eh? No sé por qué dije esa alegoría, pero bueno, ilustraba el ejemplo, pero claro. Mira, hermano, yo a veces lo digo en este campo, pero es para todos. Fíjate, el que está sano, teniéndole miedo a la enfermedad o tratando de evitar la enfermedad, no está sano. Claro. El que está en extra Matrix tratando de evitar la Matrix no está sano. Claro. El que, me explico, jugamos como este juego. Hoy se ve mucho esto, ¿viste? Se ve mucho esto de, si yo como de tal forma, quizás soy más espiritual que si no comiera de esa forma. No es real tampoco. No es real. ¿Me explico? Real. Todo aquello contra lo que luchas, todo aquello que representa una lucha en tu interior, así sea la misma tecnología, justamente es tu maestro que te está haciendo ver dónde está el área de oportunidad para que te encuentres. Tú viniste a esta experiencia a encontrarte contigo mismo, ¿no? Claro. Entonces eso es algo que yo también siempre remarco. Yo le hice un poema, lo tengo por ahí, le llamé El Amiguito, porque literalmente fue mi amigo el Tourette. Mi síndrome fue mi amigo, fue mi compañero, el cual me llevó a darme cuenta inclusive de lo que mi alma estaba gritando o a lo que vino, que fue a mostrar, a decirle a todo el mundo, sí se puede sanar. Hubo muchos que lo hicieron, pero vamos a no decir nombres para que no crean que me estoy igualando, no, para nada. Al final del día todos somos uno en este punto. Esa es la idea. ¿Cómo me alegra poder dar un espacio a alguien como tú y a un testimonio como el que estás dando, hermano, de verdad. Gracias, hermano. Uno, por la calidad de persona increíble que eres, que se siente así. Y dos, porque gracias a lo que estás transmitiendo, mucha gente va a entender cosas que quizá tenía en la cara y no podía ver. Y no los culpo, ¿eh? Constantemente estamos en ese rollo hasta que logramos darnos cuenta que los únicos que ponemos las limitaciones somos nosotros. Y a veces cosas tan fuertes como la que a ti te pasaron, te lo remarcaban tan constantemente que hacen que hoy seas un ejemplo para que estas cosas no limiten. Y si tú lograste quitar esa limitante, como lo dijiste, todos somos uno, todos venimos de la misma raíz, entonces todos podemos, y eso es empoderamiento. Hay mucha gente que dice, no, tú no te puedes empoderar solo. Pues ¿quién dice que no? O sea, eres el único que te puede empoderar, caray. Exactamente. Fíjate, eso que dijiste también abre a este tema. Mucha gente fíjate qué interesante, mucha gente me pide terapias, ¿no? O va a el gurú más gurú del planeta, bueno, a ese, ¿va? Y no se dan cuenta
que la misma mente que tú estás usando para ir a una terapia a sanarte es la misma mente que tú estás usando para definirte enfermo. Porque solamente se podría sanar una persona que se ve rota, que se ve enferma, que se ve en carencia, sino ¿qué habría que sanar? Claro. ¿No? Entonces, fíjate lo que estoy compartiendo hoy. Sí. Yo tuve que llegar a este punto de trascender todo mi tema físico-orgánico y mover toda mi genética, que eso ya es otro tema también muy volado, para hoy decirte esto. Tú eres tan completo, pero no lo ves, que crees que tenés que sanar. Entonces, con la misma mente con la que crees que tenés que sanar, o con la que crees que tienes que salir de la Matrix, es con la misma mente con la que te estás metiendo en ella. Sí, claro. Es con la misma mente con la que te estás enfermando. Es como una rata que está en la rueda esta y no sale nunca, está en el mismo lugar, ¿no? Y por más que creas que está avanzando, en realidad lo único que está haciendo es gastar energía, porque no está avanzando, está en el mismo lugar, ¿no? Sí. Es como nadar contra la corriente. Entonces, yo creo que el punto inicial y el más importante, aparte de mirar para adentro, es empezar a entender que nosotros somos completos. Si yo entiendo que soy completo, empiezo a mirar dentro de mí. Y empiezo, como dije hoy, cada pensamiento y cada emoción que no es real es una creación cognitiva, esa es la definición. Es una creación de mi cerebro. Sí. Es una forma en la que mi cerebro ve el mundo. Si yo la veo, empiezo a ver la información que soy. Si yo luego, el paso luego de ver la información que soy es, puedo soltarlo, entonces ahora ahí está siempre como el sol, mi esencia. El ser humano no puede vivir desde la esencia por algo muy simple. No porque no medita, sino porque no se saca los velos, como la cáscara de la cebolla, ¿viste? Los velos que trae que no le permiten ver la esencia que es. Y esas son las creencias. Claro. Mientras tú sigas cargado de emociones y pensamientos que ni siquiera tenés la capacidad de observar para luego liberarte, tú seguirás sin vivir desde tu esencia. Y por lo tanto seguirás sufriendo, ¿no? Nosotros sufrimos por creencias. Claro, y esas creencias, muchas se imponen y las adoptamos, y muchas otras nosotros mismos, cabrón, que ya por si fuera poco, no las autoponemos. Exactamente. Entonces tenemos que hacer la práctica inversa. Exactamente. Nosotros no tenemos que... Quiero aprender a amar. No, tu labor no es aprender a amar, porque tú eres amor. Tú no puedes aprender algo que ya eres. Lo único que puedes hacer es liberarte de lo que no te está permitiendo amar. Esa es la única y la verdadera libertad, ¿no? Claro. La única y la verdadera libertad. Y eso es un proceso interno, no tiene nada que ver con el exterior. Y no te lo va a dar un terapeuta. No te lo va a dar un sanador. No te lo va a dar justamente lo que yo comparto o enseño, si te gusta la palabra, es eso, a que el ser humano pueda mirar adentro. Porque al hacerlo se sana a sí mismo. No, sí. No es algo exterior. Claro, ninguna respuesta está afuera. Ninguna. Pero sí, el mensaje es ese, se puede. Soy la voz que pueda decir, se puede sanar todo. Es biológico, es natural, no es milagroso. Es biológico, es natural, es parte de tu naturaleza como ser. Sí. 3D, ¿eh? 3D. Sí. Sanarte a ti. Ya ni 4 ni 5. 3D. Sí, sanarte a ti mismo. Claro. Sanarte a ti mismo. Es tan fácil como creerlo y como ponerlo a prueba, o sea, ¿no? Exactamente. No tienes nada que perder. Perdón. No, me refiero, no tienes nada que perder. Ya lo peor ya lo tienes. Entonces, ¿por qué no arriesgar un poco, no? Y decir, bueno, es una limitante mía. Exactamente. Sabes que hay mucha gente que de repente escucha esta información y lo primero que dice es, bien, ¿cómo hago entonces para sacarme, no sé, la hipertensión que tengo? Justamente eso es lo que está creando la hipertensión que tenés. El querértela sacar. Bueno, el sufrimiento que tenés por la hipertensión. Luego hay que ver todo por lo cual armaste la hipertensión en tu cuerpo, lo llevaste a la parte biológica, ¿sí? Lo más importante es entender que la biología es información. Lo que pasa es que no lo sabemos ver así. Claro. ¿Sí? El cuerpo es información. Bien, por lo tanto, lo que ocurre es que cuando llega una información encriptada, dolor,
en este caso podremos decir la enfermedad, lo que te está diciendo esa información es, no me estás mirando. En tanto no me conozcas, no saldrás de acá. Seguirá doliendo. Te falta conocer algo de ti. Ese es el mensaje. Claro, perdóname, Kevin, que te interrumpa, pero tienes mucha razón, pero yo estoy haciendo esta pregunta porque estoy seguro que todos la tienen. No todos, muchos. ¿Cómo? ¿Cómo descifro qué me quiere decir ese dolor en algo tan... que quizás sea... Te voy a poner un ejemplo. Dale. Yo me lesioné las lumbares haciendo ejercicio extremo. Fue una exageración y fue un desbalance de un momento en mi vida. Pero tiene muchísimos años, Kevin, y yo sané esa lesión. Hoy en día va y viene y hoy, por ejemplo, la traigo ahí. Entonces yo me pregunto y trato de ir adentro. ¿Qué tengo? O sea, ¿cómo es? Porque yo estoy seguro que cuando identifique qué se va a ir, va. ¿Cómo? ¿Cómo? Ese cómo es siempre el que o te hace... El que todos hacen, el que todos quieren saber. El que todos quieren saber, porque ya no sé si ese cómo es resistencia o es... Mira, te voy a dar un ejemplo, porque te metiste en tu ejemplo y si lo voy a usar, si me lo permites. Sí, por favor. Pero te voy a dar uno más que todos hemos visto, ¿no? Esta alegoría, porque es una alegoría, en la cual Jesús abrazaba a un, ¿cómo se llamaba? La enfermedad de la época de la piel. Leproso. Sí. Leproso. Bien. Mira qué simple. Fíjate cómo las funciones de cada órgano. Acuérdate que el cuerpo es información, no es cuerpo. Tengo un video bastante viral ahí en TikTok que dice justamente eso. El cuerpo es la holografía de tu mente. Es información. ¿Bien? Hecha materia. Entonces, fíjate. El órgano en cuestión es el que nos está dando la información que no podemos ver. Ese es un punto simple que cualquiera puede hacer. Cualquiera, ¿eh? No tenés que estudiar mucho, ni saber mucho, ni... Entonces, por ejemplo, la piel. Las dos principales funciones de la piel son, primero que nada, proteger todo lo que está dentro. Y segundo, es un órgano de contacto. De hecho, es el órgano más grande del cuerpo. Sí. ¿Bien? Es un órgano de contacto. ¿Contacto con qué? Con todo lo exterior. ¿Bien? Por lo tanto, fíjate, ¿qué hizo Jesús al abrazar a un leproso? Lo que nadie hacía. Protegerlo y estar en contacto con él. Por eso se sanó. Pero no porque fue Jesús el que lo sanó, sino porque el hombre sintió, fíjate, sintió lo que nunca había sentido. ¿Ven qué interesante? Es justamente la información que te la da el órgano. Si yo veo a una persona que tiene un problema en la piel, automáticamente puedo entender lo que está viviendo en su interior. ¿Va? Creo que ese ejemplo está bueno para verlo a grosso modo. Por ejemplo, si vamos a las lumbares, ¿no? Ya, es todo un tema bastante largo, ¿sí? Sí. Pero la estructura, los huesos, ¿sí? Tienen que ver con la estructura de la cual provengo, porque los huesos le dan estructura a este cuerpo, si no seríamos como una bolsa de papas, ¿no? En el piso. ¿Bien? Entonces, esa estructura, o toda estructura mental para entrar a esta Matrix, a jugar, a través de quién accedemos a ella. ¿De quién es mamá, papá? Porque a través de mamá y papá generamos nuestra estructura, cuerpo también, estructura mental, para entrar a este jueguito de la Matrix con este muñeco llamado cuerpo. ¿Bien? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la estructura tiene que ver con mamá y papá. ¿Bien? Pero acá hay cosas bien particulares después, ¿no? Sí. Por ejemplo, la parte lumbar, todos los órganos que se alojan en la parte lumbar, ¿sí? Tienen que ver con órganos de reproducción, sexualidad, etcétera. Bien, ya no quiero entrar mucho más en el tema, después lo hablamos aparte, pero básicamente, si tú empiezas a observar, y no solo en ti, y acá viene mucho de lo que yo hice con mi propio, el síndrome que albergaba en mi cuerpo, no tienes que ver solamente la información en ti, también puede ser que la veas en... Tenemos que ver el árbol genealógico como una extensión de ti. Tú eres todo tu árbol genealógico también. ¿Me explico? No para resolver la vida el árbol genealógico, pero sí para ver la información que hay. Entonces, todo lo que tiene... Muchas veces
muchas personas que tienen temas sexuales y va a la lumbar, temas sexuales no estamos refiriéndonos a mi vida solamente particular. Puede que haya información encriptada en mi interior, violaciones, agresiones sexuales, represiones sexuales, una persona que no pudo disfrutar de su sexualidad, o al revés, una que le disfrutó demasiado y se fue para el otro lado, básicamente es un desequilibrio, ¿me explico? Entonces cuando empiezo a observar toda la información que yo contengo en un órgano o en varios, ¡wow! Empiezo a ver todo lo que soy en extensión. ¿Viste qué interesante? No, y aún hay más, porque por ejemplo, todo lo que dices, la verdad mi sexualidad es bastante sana y nunca tuve un abuso y Exacto. nunca tuvo, o sea, mi sexualidad está, creo yo, que está Sí, 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 equilibrada. sí. Yo creo eso, ¿no? O sea, que no tengo problemas en esa área para nada. Sin Bien. embargo, en esa cadena de estructura, de soporte, Exacto. quizá hay cosas en mi vida que al decir la palabra soporte ahorita me vino, ¿no? O sea, a lo mejor estoy soportando, qué sé yo, cosas que no debería, no sé, estoy estipulando, Exacto. que ahorita me diste tú como pie para pensar, si no es la sexualidad, pues entonces, ¿qué puede ser? ¿Por qué se representa el dolor en un área de carga, en un área de soporte? ¿Qué más representa Como la eso? cintura. Claro. Y entonces ahí es cuando tenemos que ser introspectivos, porque no sirve nada que googlemos las lumbares, Exacto. esto, pero yo estoy bien Exacto. sexualmente, entonces, ¿qué más puede ser? Tienes que ir más Ahí allá se quedó en claro. ti, ¿no? Tenés que abrir el panorama. Por ejemplo, si en esa zona se contienen órganos sexuales y empiezo a investigar toda la información sexual que hay en mi familia, y ahí entra la sexualidad de mis padres, a través de la cual yo cogí la vida, Uh -huh. por lo menos en esta Matrix, ahí puedo ver un montón de cosas. Por ejemplo, ¿y de dónde la sacaron mis padres la vida? De lo que llamamos abuelos. Ahí se empieza a poner más interesante porque ahí hay un montón de información, en el caso, por ejemplo, sexual. En el caso, por ejemplo, de estructura también. ¿Sí? Eh, el punto clave acá es, una vez que yo veo esta información, no se trata de que yo me la crea, Mm. porque estamos en la Matrix, ¿eh? Sí, sí, sí. Se trata de que yo me deshaga de eso. ¿Por qué? Porque no soy eso. Entonces, ¿cómo hago para deshacerme de eso? Cuando yo observo la emoción o el pensamiento, que vendría a ser en este caso todo lo que a través de lo cual siento lo que siento, básicamente, cuando yo observo esa emoción o ese pensamiento, ahora tengo que entender que no soy ni ese pensamiento ni esa emoción y lo puedo soltar. ¿Me explico? Por ejemplo, en el caso que puse, si yo tengo un problema de piel y se manifiesta en mí, como dije recién en el ejemplo, una información de desprotección, información de falta de contacto, y ahí entra el cariño y lo que conocemos como cariño y demás, básicamente no me tengo que quedar ahí. Tengo que ir más allá de eso. Tengo que cuestionar también de dónde sale mi concepto del cariño, mi concepto de la protección Mm. o de la desprotección también. Uh -huh. Una vez que lo veo, lo tiro. Porque mucha gente me dice, ah, claro, ya entendí. Sí, a mí mi padre o mi madre, no importa, me abandonaron cuando yo era chico. Ahí está la desprotección. Bueno, caíste en otra trampa. ¿Quién dice que te abandonaron? Yo no veo a un león diciendo que su padre lo abandonó. Uh -huh. ¿Me seguiste? Entonces lo que hay que hacer es, una vez que llego a la información, es soltar esa información también. Es parte del proceso, son como dos pasos. ¿Me explico? Sí, pero también es lo que te checa, Kevin, porque ahorita que Exacto. estoy, justo ahorita me están cayendo 20, estructura. Bien. Lo que yo te Exacto. comenté antes del programa, a ver, no sé por qué debe de tener una razón. Toda mi vida artes marciales desde los 9 años, eso es estructura. Exacto. Yo me volví un tipo muy disciplinado en cierto sentido. Eso también es un desequilibrio. Me lastimé mi estructura por Exacto. ser tan excesivo en algo que debía de tener un balance. Entonces, estructura, ¿sabes? O sea, Fíjate, es cuando te están cayendo 20. mira, cuando tú por ahí te sientes, sí, sí, es cuando te cae el 20 a ti. Tampoco es lo que te diga otro, porque también hay mucha gente que va a terapia para que le digan cosas y estamos en el gesto hacia afuera, ¿no? No hacia adentro. Todo tiene que ser un proceso interior. Yo puedo decir un montón de cosas, pero si a ti aquello que te resuena, ese es tu tema, ¿sí? Entonces,
Lo que tienes que hacer es mirar el instante presente. Cuando empieza la lesión, ¿qué está sucediendo en ese momento de mi vida? Pero bueno, estamos hablando muy general. Pero fíjate lo que acabas de decir, hermano. Tú siempre fuiste un tipo muy disciplinado, que aprendió mucho de la estructura y de la disciplina y bla, 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 bla. Bien, muy estructurado. Fíjate, cuando tenemos una persona muy estructurada, indudablemente porque hay muchos que no lo fueron. Acuérdate que la naturaleza siempre va hacia el equilibrio. Claro. Es como el agua. Si tú viertes agua en algún lado, va hacia el equilibrio, hacia que quede. ¿No? No va a quedar así. ¿No? Entonces, ¿a qué voy? Si tuvimos muchos desequilibrados, estructural, o a nivel estructura, inclusive a nivel sexual o algo, quizá va a venir uno que no. O al revés. Pasa mucho al revés. Cuando hay un desequilibrado sexualmente, ¿no? Es porque hubo muchos que no vivieron su sexualidad. ¿No? La naturaleza siempre lleva al equilibrio. ¿Y hablamos de la genealogía en este ejemplo que estás dando o en general? En este caso hablamos de la genealogía. Ok. En este caso hablamos de la genealogía. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de la genealogía porque no se trata de juzgar a nuestros ancestros, que mucha gente lo hace, ¿no? Yo lo veo todo el tiempo en redes sociales. Mi padre me hizo esto, mi madre me hizo aquello. Sin darnos cuenta que mientras esa información viva en tu cerebro, el único que le va a joder la vida es a ti. Sí, claro. Al que le va a doler es a ti. Por lo tanto, quien se tiene que deshacer de ese concepto de madre y de padre es tú. Sí. ¿No? Entonces, pero es interesante ver la información, ¿no? Entonces, fíjate, en ti se están sanando un montón de ancestros. Vamos a decirlo ya no a nivel físico, vamos a decirlo a nivel energético, universal. A través de tu energía se está transmutando mucha energía acumulada. Es como un portal. ¿Me explico? Como yo lo fui. Sí. O lo soy, ¿no? Un portal que al final saca y trasciende o transforma toda esa energía que quedó acumulada. En este caso, en forma de sufrimiento. Sí, y ya la tarea que tenemos es de destrabar ese sufrimiento para que quede completado Pero es mucha observación, Kevin. O sea, tocaste temas antes de... Te voy a decir algo porque... Mira, exacto. Yo hace 10, 11 años decidí dejar de comer carne por poner mi granito de arena para los animales. No me gusta el maltrato animal. Pero ¿sabes qué me pasa? Y tú que eres uruguayo me vas a entender. 11 años, Kevin, y hay un asado, yo tiro baba, ¿eh? O sea, a mí se me antoja y esa es estructura. No la voy a comer porque yo hice un compromiso hace 10, 11 años. Yo respeto y amo a los animales. Pero al mismo tiempo... estoy salivando, que no puedo más, que quiero ese costillar, pero no, porque es un animal. ¿Me explico? Entonces, ¿cuántas cosas hay que poner en orden, en equilibrio? ¿Y qué está bien ahora? Porque ahí hay también una dicotomía. O sea, yo me hice este compromiso, pero también me estoy reprimiendo. Entonces, ¿qué debo hacer, cabrón? Pero ya que entiendes que esa estructura, quizá tengas que soltar un poco esa estructura a veces para poder fluir mejor. Exactamente. Yo puedo visualizar, porque aparte tengo... pues, o sea, la gente le llama dones, pero tengo otras capacidades de ver más allá. Pero bueno, no es el tema de hoy. No, pero está bueno. Y puedo, sí. Y puedo visualizar, hermano, que indudablemente en tu información, que es mucho más allá que tu propio cuerpo o tus propios años que tenés hasta el día de hoy, hay... posiblemente hubo muchos excesos, muchos desequilibrios. Y ahí entra mucho, en este tema también entra lo que se le llaman vidas pasadas, que en realidad no existe el pasado ni el futuro, son vidas paralelas. Sí. Lo que ocurre es que no sabemos verlo como paralelo, ¿no? Vemos el tiempo hacia atrás y hacia adelante para tomar dimensión. Sí. Y ahí se crea el espacio, a través del tiempo se crea el espacio, ¿no? Pero si llegamos al final de los tiempos donde todo es simultáneo, bien, entendemos que en toda la expresión de lo que soy, yo soy también mis ancestros. Bien, y si me puedo encontrar en el otro, ama a tu prójimo como a ti mismo, si puedo mirar en el otro y verme a mí, y en mí ver al otro, empiezo a sanar y a transmutar esa información. Básicamente la sanación es parte de la unidad, no de la dualidad, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Sí es ancestral, pero tiene que ser un gesto de unidad. ¿Me explico? Entonces, alcanzo a visualizar que de toda tu información, unidad, hay
posiblemente más arriba, después si querés lo vemos fuera de cámara, puede haber alguna persona que justamente lo que hizo fue lo contrario. Abusó de todo eso. Pero no estoy hablando de la carne o de la comida, de otro montón de cosas, ¿no? Del uso desmedido de pensamientos y emociones, ¿no? De involucrarse demasiado en eso. Entonces llega uno que pone fin a eso, transmuta la energía. Acuérdate que en esta vida lo único permanente es el cambio, ¿no? Sí. Entonces la transmutación es lo permanente. Siempre estamos cambiando. Algo que se estanca, muere. Algo que está en permanente cambio sigue teniendo energía. Por lo tanto, el árbol genealógico siempre en nuestra vida, nuestra energía siempre tiende a moverse, a transmutar. Bien, entonces, básicamente tú estás transmutando a un montón de energía acumulada. Claro, pero no a base de yo dañarme o enfermarme o tener dolor. O sea, entonces tengo que aprender el punto de equilibrio para dejar fluir también, porque si no, entonces es contraproducente. Exactamente, hermano. Exactamente. Al final del día ahí puede aplicar este punto de si estás luchando con algo, hay parte, estás creando sufrimiento. Sí, claro. ¿Me explico? Se trata de dejar de luchar. Mira, al final del día, si tú comes eso, lo que sea, fíjate qué interesante, vas a generar, yo siempre predico la apertura a la vida, ábrete a la vida, ¿sí? Ábrete, que es justamente lo contrario al miedo. El miedo cierra, el miedo evita. Bien, ábrete a la vida, en el sentido de que si tú te abres a esa experiencia y comes eso, posiblemente vas a encontrar una parte de ti muy, wow, inexplorada, ¿no? Que falta de seguir observando, y solamente te lo va a dar tu experiencia, fíjate, no un terapeuta nuevo, claro. No. Tu propia experiencia. Pero la idea, fíjate, esto sirve para mucha gente, es que cuando lo hagas, estés presente. Seas un observador de ti mismo. Es decir, si es comida, si estamos hablando de comida, pongas el plato enfrente y te conectes a todo lo que surge de ti. En forma de pensamiento y de emoción, creencias. Porque todos nuestros pensamientos y emociones, acuérdense todos que son creencias. Nos programaron para sentirlas desde que estamos en el útero materno. Claro. No nacemos con pensamientos ni nacemos con emociones. Yo siempre bromeo con lo mismo. Si un bebé tuviera miedo, no nacería. Simple. Claro. Entonces, todo es programado, ¿no? Como el avatar, que se le va programando, ¿no? Sí. Entonces, si tú llegas en ese instante sagrado en el cual pones el plato enfrente y te empiezas a conectar a todo lo que surge de ti y empiezas a comer, pero sigues conectado, eso es un acto de presencia, a todo lo que vos estás sintiendo y todo lo que estás pensando, va a salir un Piero exuberante. O sea, eso es una mega, por así decirlo, terapia, un mega proceso. Claro. Que no es una meditación enorme, ¿no? Sí, por supuesto. Wow, hermano, o sea, está muy cañona toda esta información. Qué privilegio tenerte, qué privilegio poder escucharte. Quisiera que no se quedara en un solo programa, tenemos que hacer más porque estoy seguro que estás ayudando a un montón de gente. Entonces, además de que es esta otra parte de ti que yo no conocía, debe de tener una relación. No es causal y no es tema de otro costal, es lo mismo, pero entiendo que el tema ahorita está enfocado a sanar, ¿no? La sanación. Pero lo que tienes tiene mucha relación y me gustaría que en otra oportunidad pudiéramos platicar y profundizar un poquito más, porque estoy seguro que mucha gente también va a encontrar ese enlace, ¿no? Claro que sí, hermano. Sí, yo he encantado la vida. Básicamente, hace bastante tiempo que me di cuenta que a eso vine. Sí. A decirle a la gente si puedes sanarte a ti mismo. Claro, por supuesto que sí. Entonces, esa es mi labor hoy en día aquí. La sanación no, y esto que también se entienda, Piero, la sanación no es quitarnos enfermedades o dolores del cuerpo. Eso no es sanación. ¿Sí? La sanación es la transmutación de la información que eres. Fíjate qué intenso. Claro. Si nuestro cuerpo es información, si nosotros somos información, energía es información en patrones de onda, ¿no? Si nosotros somos información, la transmutación de esa energía en este plano, esa es la sanación. Claro.
Claro, y le ¿Sí? No estamos la haciendo. sanación de me quito cosas del cuerpo. Ah, tengo cáncer, me lo quito, ah, ya me sané. Eso no es sanación. Claro, claro. El proceso es lo que sana. Exactamente. La Correcto. transmutación de lo que tú eres. Por eso siempre digo, no hay sanación sin transformación. Ujú, Si ujú. tú pretendes sanarte siendo el mismo que eras antes, es imposible, Por supuesto, ¿no? por supuesto. Pero todos los cambios Así son que sí, buenos. hermano. Yo Hermanito, encantado de la vida, mi hermano. Aquí sí, me tienes. feliz, feliz. ¿Cómo te puede encontrar la gente si necesita recurrir a ti? ¿Cómo están tus redes sociales? ¿O cuál es el dato de contacto que quieres dar? De todos modos, yo lo voy a meter en la descripción de texto, pero menciónalo. Con el nombre que pusiste ahí, está perfecto, Kevin Pechenik. Así me encuentran, bueno, en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Spotify también. Buenísimo. Así que bueno, ahí estamos en todo con el nombre para que sea fácil. Con el nombre en cualquier red social. En cualquier red social. Y si hay alguna persona que quiere una consulta directa contigo, igual por redes sociales, por mensaje directo. Sí, en las redes sociales hay un link ahí Ok, donde me pueden escribir, bueno, está el teléfono, me pueden escribir directamente al teléfono, eh, o en su defecto me pueden escribir por inbox de la red social en cuestión, ¿verdad? Y ahí le mandamos la información y todo lo demás. perfecto, perfecto, hermanito. Pues ha sido un verdadero gusto, un placer y un honor poder tener esta charla contigo. Vamos a la que sigue muy pronto. Mientras tanto, te mando un abrazo fuertísimo, muy fraternal y muchas bendiciones, mi hermano. Mi hermano, muchísimas gracias a ti por el espacio y a todos los que nos escucharon y vieron. Que así Gracias. sea. Hasta pronto, Kevin. Hasta luego, hermano. Esto ha sido todo. Espero que hayan resonado con esta valiosísima información que nos comparte Kevin y no hay pretexto a sanarnos que ya es hora. Nos vemos pronto en el próximo episodio de La Verdad que se desvela. Bendiciones. I wanna see you shine on.